Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo de Radio Monumental. Bienvenidos a un programa más de Acuariofilia Marina. Un programa que llega a ustedes todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana por la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, con propósito de lograr que seamos mejores acuaristas, de que seamos más responsables con los organismos marinos y de aprender, porque es muy fácil mirar hacia las montañas y ver el estado de nuestros bosques, pero no todos tienen la oportunidad de hacer buceo, de hacer snorkel y conocer la realidad de nuestros arrecifes coralinos. Así que fuera de la acuariofilia propiamente, pues de vez en cuando ustedes habrán escuchado la presencia de investigadores, de ONGs que participan en la restauración de arrecifes coralinos. Y por ello quiero invitarlos a que nos acompañen el domingo 11 de diciembre en la Expo y charlas que organiza siempre la asociación, bueno, con una interrupción de 2 años por la pandemia, para presentarles a ustedes el pasatiempo, pero además de presentarles a ustedes el pasatiempo, conozcan todo lo que hacen diferentes organizaciones que están restaurando los arrecifes coralinos en Costa Rica, conozcan las investigaciones que están realizando las diferentes docentes de las academias. En fin, es un paseo muy bonito para que ustedes conozcan la parte que no es tan visible de nuestra riqueza como Costa Rica, la parte de los mares. Así que invitados todos ustedes, domingo 11 de diciembre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5:30, porque a las 6 de la tarde ya estaremos cerrando el evento. Y por supuesto dándole también los muy buenos días a el compañero de batallas, don Ricardo Calvo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, don Hernán? ¿Y qué tal, amigos que nos acompañan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, los 93.5 de la frecuencia modulada? Muy agradecidos con todos ustedes y por supuesto con el Creador por permitirnos llegar una semana más, a lo mejor hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, hasta su automóvil, donde sea que usted nos esté sintonizando. Muchísimas gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, que como ya lo decía don Hernán, es un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que además de buscar responsabilidad en las personas de este hobby, también busca difundir de los esfuerzos que se hacen dentro y fuera de nuestros países para lo que es rescate de recursos naturales, con mucho énfasis en recursos marinos. Y retomando lo que decía don Hernán acerca de la Expo de Acuariofilia que vamos a tener, que comúnmente le llamamos CAMCO, el 11 de diciembre en el Centro de Convenciones, muchas de las organizaciones que tienen que ver con gobierno, con academia, con ONGs, que van a estar ahí compartiendo los esfuerzos que hacen día a día, mes a mes, semana a semana, rescatando los recursos naturales. Y que, por cierto, don Hernán, esta semana nuestra asociación tuvo presencia en un evento que reunía a muchas de estas ONGs para discutir cómo poder complementar, cómo poder ayudar, cómo poder colaborar y cómo poder tener algún tipo de ordenamiento en lo que tiene que ver con el rescate de nuestros arrecifes coralinos, y particularmente los esfuerzos que hacen algunas ONGs que ya están muy bien representadas, muy bien organizadas, pero que a lo mejor es momento de replantearnos la misión individual y la misión global de país que tenemos para el rescate de los recursos naturales. Correcto, Ricardo. Esta semana nuestro compañero Paul, que ya nos ha acompañado aquí en Acuariofilia Marina, participó en un taller para crear las bases de una red de restauración de arrecifes coralinos en Costa Rica. Un evento bastante importante por el tema de que se trata y que obviamente también contó con la presencia del Instituto Nacional de Aprendizaje, del SINAC, pero también de otras organizaciones que están restaurando arrecifes coralinos, como obviamente Racing Coral, el proyecto Corales, Coral Restoration, en fin, otro más
de grupos, de asociaciones, y del cual pues fuimos invitados como una asociación para tratar de colaborar, ya sea en la divulgación de la información, en el compartir un poco de nuestro conocimiento, porque sin duda alguna no hay mejor conocimiento que el que tiene el acuarista en esos 5 cristales cuando se quiere pensar en proyectos éxito, o sea, fuera del mar, para bancos genéticos, para restauración coralina, para desarrollar corales y luego trasplantarlos al mar, en fin. Yo creo que tal vez ahorita podamos tratar de hacer un contacto con Paul y que nos haga un resumencito de lo que fue la actividad. Así es, ya vamos a hacer el contacto correspondiente, pero importante el esfuerzo, don Hernán, que como país queremos todavía llevar más allá este tipo de esfuerzos, tanto de rescate de corales in situ como ex situ. Y recientemente también estuvimos, don Hernán, en el CIMAR, una institución que queremos muchísimo, una institución con la que cooperamos constantemente, la que nos dio la confianza de tener en nuestra custodia corales costarricenses, que están investigando, que están estudiando y que es parte de los laboratorios y que durante la pandemia pues tuvieron que pedir ayuda para cuidar esos preciados corales porque el laboratorio de ellos iba a estar pues detenido en muchos de los procesos, y estuvimos esta semana también por intermedio de estuvimos ahí representados como asociación, compartiendo con ellos algunos pensamientos de cómo reactivar el laboratorio del CIMAR y cómo reactivar algunos de los programas que tienen ellos, y mucho deseo de aprendizaje, tanto ellos como laboratorio como los estudiantes que tienen en rotación ahí. Así es, y ya son poco más de 2 años de tener aquellas piecitas, Ricardo, que recibimos de un par de centímetros, que ya hoy día son colonias bastante robustas, bastante grandes, y que pues ojalá que rápido tengamos de nuevo andando los laboratorios y los acuarios del CIMAR para regresar estos corales de nuestras costas. Pero bueno, don Hernán, ya tenemos entonces el contacto con nuestro compañero Poli, ya lo tenemos en línea. Paul, muchísimas gracias y buenos días por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina. Le contábamos a nuestros oyentes que la asociación tuvo participación en este evento, en esta creación, por lo menos, de red de restauración de arrecifes coralinos, donde se unen muchas ONGs e instituciones de gobierno para tratar de darle un mejor ordenamiento a todos los esfuerzos que se hacen. Pero ¿por qué no le contás al país cómo estuvo el evento y cuál fue nuestra participación como asociación? Buenos días, Ricardo, buenos días, don Hernán, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan esta maravillosa mañana. Efectivamente, sí, fue un maravilloso taller, ¿verdad?, con la intención de crear una red que sombrilla, que acuerpe a todas las entidades que están restaurando corales en el país. Recordemos que en el país en este evento hay 8 sitios de restauración coralina, siendo efectuada por 7 grupos, y están ahora en 5 de las 6 zonas de conservación del país, bueno, las zonas de conservación costeras del país. Entonces ya son bastantes grupos los que están en esa actividad, y parte de la intención es crear un grupo donde puedan coordinar sus trabajos, ¿verdad? Puedan haber cierta coordinación con las entidades gubernamentales, como lo es el Consejo de Corales, con el SINAC, con el INA, para poder mejorar los esfuerzos. Mucho de lo que ha ocurrido es que cada grupo hace su trabajo por su lado sin saber qué está haciendo el otro. Y a veces alguno descubre alguna buena técnica que el otro no sabía, y entonces tienen que tomar tiempo y recursos desarrollando ese know-how. Y eso fue cosas que se barajearon. Del lado de las TOCAM, pues se les proveyó la posibilidad, ¿verdad?, de mucho expertise que tiene la acuariofilia para el manejo de corales ex situ, ¿verdad?, o sea, fuera del mar. ¿Por qué? Porque muchos de estos desean poder sacar los corales del mar, poder propagarlos afuera, tal vez para experimentación en crear corales más fuertes a las temperaturas altas, o simplemente para poder explicarle al público general qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Acuarios de exhibición y de trabajo en restauración, y eso es algo que la acuariofilia pues tiene mucho conocimiento, mucho expertise, porque no es lo mismo propagar un coral y hacerlo crecer en el mar que tratar de hacerlo en condiciones con agua limitadas como lo es un acuario. Entonces ese fue el primer, ¿verdad? Hubo muy buena participación, tanto del lado de las entidades que están restaurando corales como de las instituciones, y también gracias a la cooperación alemana que fue GIZ, que estuvo muy apoyando el trabajo,
pues se pudo tener apoyo de entidades como la Red Arrecifal Dominicana, que es una red que está en República Dominicana, que ya tiene experiencia de varios años coordinando con los equipos que están restaurando corales, además de preparar, hacer pautas como por ejemplo protocolos de evaluación, cuáles proyectos de restauración están teniendo un buen efecto, en qué partes tienen debilidades, para decirles cómo se pueden mejorar las debilidades. Y es un proyecto que esperamos poder replicar aquí en Costa Rica en los próximos años. Y Paul, don Hernán y amigos que nos escuchan, esto confirma una vez más pues la gran bendición que tenemos de tener una asociación debidamente legalizada ante el gobierno, una asociación que se la desean muchos de los países en Centroamérica y Latinoamérica que compartieron con nosotros el estado de la acuariofilia nacional en nuestra reciente gira virtual que tuvimos por los diferentes países. Pero también viene a confirmar algo que hemos manifestado muchas veces acá, don Hernán, y es el hecho de que la acuariofilia tiene un rol en la conservación de nuestros arrecifes coralinos, porque lo que nosotros tenemos es DNA de corales de muchas localizaciones, y esto representa una oportunidad no solamente para preservar ese DNA con las condiciones inmejorables o unas condiciones por lo menos estables con respecto a lo que ellos viven en medio natural, sino que es una gran herramienta para compartir conocimiento con instituciones como el INA, que también se involucra con las comunidades en este tipo de actividades de rescate, y también con estas ONGs que están ejecutando labores de rescate coralino en sitio. Mira, Ricardo, creo que el aporte que podemos hacer es extraordinario, no solo porque la acuariofilia, como lo hemos dicho en muchísimos programas, ha desarrollado equipos que hoy son los que se utilizan precisamente por las universidades y centros de investigación para hacer reproducción sexual o simplemente investigar cómo poder preservar estos organismos que para el 2050, según Naciones Unidas, podrían estar prácticamente extintos del planeta. Cuando uno piensa en un acuarista que tiene 15 años, 20 años, 10 años, de 5 años de tener corales, estamos hablando de un acuarista que ya ha pasado en su acuario por olas de calor, por problemas de acidificación, que son dos de los temas más importantes por los cuales hoy los corales se están viendo afectados. Acidificación, que nos hace un cambio en el pH de los arrecifes naturales, que eso lo vivimos prácticamente a diario y lo atendemos a diario en nuestros 5 cristales. Por supuesto, los picos de calor, y vamos conociendo cuáles pueden ser especies más resilientes, cómo actuar, y creo que ese conocimiento se puede trasladar o bien formar investigadores que en estos momentos quieran comenzar a trabajar ex situ para comprender de mejor manera cuáles corales pueden ser más resilientes en este proyecto de restauración, o bien simplemente someterlos a ciertos niveles de estrés en ambientes controlados para desarrollar, digámoslo así, cepas de corales, hibridación de corales que sean resistentes o más resistentes a estos cambios. Entonces, sin duda alguna, Paul, un trabajo extraordinario en tu participación en este taller. Sí, no, claro, fue un placer participar, y en nombre de la asociación, pues fue magnífico poder aportar esos conocimientos, ¿verdad? Y poder compartir las técnicas de reproducción de corales en cautiverio, reproducción sexual en cautiverio, que mucho está hecho con equipos de la acuariofilia. Y parte de lo importante era poder transmitir que a veces uno ve las fotos de los equipos que están ocurriendo y uno dice, qué bonita la foto, pero es que no sé qué está pasando porque no entiendo los equipos, no los conozco. Pero a nivel de la acuariofilia nosotros sí conocemos estos equipos, porque son cosas tan básicas para nosotros como un controlador Apex, las probetas de pH, las luces que se usan y el generador de olas, los wavemakers. Uh-huh. Para nosotros esos son equipos muy normales, pero para un grupo que está haciendo restauración coralina in situ, nunca han tenido que lidiar con esos, no van a estar al tanto de qué son esos equipos. Nosotros podemos compartirles esta información, podemos decirles incluso se puede conseguir localmente gracias a la industria de la acuariofilia en Costa Rica, y hace que sea mucho más fácil llegar a estos. Todo con el propósito de algún día poder reproducir corales sexualmente en cautiverio en Costa Rica para investigación y para crear poblaciones más resilientes a los cambios climáticos. Sí,
Sin lugar a duda, es una gran participación. Así que, Paul, agradecerte por actualizarnos en lo que pasó durante ese tiempo que pasaron en conjunto, y estoy seguro que ya han venido conversando acerca de los siguientes pasos que sigue a partir de ahora, y sé que compartías con nosotros extra micrófonos también algunos esfuerzos que se quieren hacer para que la acuariofilia todavía tenga un rol más importante, preservando muchos de estos DNAs. Eso. Buenos días, señores. Muchas gracias, Paul. ¿Qué le parece, don Ricardo, si presentamos a nuestro invitado del día de hoy y el tema que vamos a desarrollar? Así es, don Hernán, también saludando a Pablo Díaz, que está en el Control Master Monumental, acompañándonos en esta mañana. Hoy tenemos a nuestro compañero de la asociación, a Josué Méndez. Y Josué, saludarte en esta mañana, agradecerte por ser parte de esto, y yo sé que también emocionado por ser parte de Camco, que se acerca también, te estás preparando también como muchos de nuestros compañeros acuaristas, así que darte la bienvenida y los muy buenos días. Muy buenos días a don Hernán, muy buenos días a Ricardo, a todos los radioescuchas aquí con una tacita de café y esperando que termine de llenar el agua para hacer el cambiecito de agua de la semana como todas las semanas. Y muy emocionado con Campo, la verdad, y habíamos pasado pues varios años, ¿verdad? Con el tema pandemia que no habíamos podido organizar algo. El año pasado pues se organizó algo ahí chiquitito, pero esperamos que esta vez sea en grande y que todos podamos participar. Valga el comentario, don Hernán, para invitar si hay dueños todavía de comercios que están ahí relacionados con la acuariofilia, o si hay alguna ONG de rescate de recursos naturales, especialmente marinos, que nos está escuchando, que no tiene stand todavía. Igual de agua dulce. Igual de agua dulce también, ¿verdad? No solamente de agua marina, de plantados inclusive, ¿verdad? Todavía tenemos algunos stands disponibles para que sean parte de esa fiesta, una fiesta importante en la que hay que tener presencia. Así es, y recuerden que nosotros no les cobramos a las ONGs, a los centros de investigación, tienen su stand gratuito, porque parte del propósito de esta expo es que las personas se acerquen a estos recursos. Si no los conocemos, si no los vemos, si no los apreciamos, difícilmente los conservamos. Don Ricardo, el tema, y Josué y personas que hoy nos acompañan desde sus hogares, desde sus vehículos o lugares de trabajo, es un tema muy bonito, creo que importantísimo para quienes comienzan a dar los primeros pasos también en la acuariofilia marina. Y es un tema que yo hace un buen poco de tiempo había abordado y lo había descrito como la lucha por el espacio y la luz, porque realmente cuando nuestros corales van creciendo, ahí lo que tenemos es una artillería completa por ganar milímetros de espacio y ganar poquitos de longitudes de onda para que esos corales se vayan desarrollando. Y la naturaleza, pues en su proceso de evolución de estos organismos, de una forma u otra, los ha dotado a unos de unas cosas y a otros de otras cosas, y eso les ha permitido pues adaptarse a un arrecife coralino donde hay una gigantesca competencia por esa luz y por ese espacio, y podría agregarle hoy, Ricardo y Josué, una competencia también por los alimentos, porque recordemos que un arrecife coralino, a diferencia tal vez de un acuario, donde nosotros a veces luchamos con excesos de nutrientes porque hay grandes cúmulos de fosfatos, de nitratos, en los arrecifes naturales es todo lo contrario, es prácticamente indetectable la presencia de estos nutrientes, pero eso no significa que haya una riqueza de comida. Empezando por el fitoplancton, que es cazado por el zooplancton, y este zooplancton que es también cazado por los corales, y que tal vez, si el programa de hoy nos da el tiempo suficiente, podemos hablar de cómo este arsenal, cómo esta artillería que tienen los corales también juega a favor de como animales que son los corales, y aclaramos porque a veces las personas piensan que son plantas, como animales que son, también se dedican a cazar sus presas, y son organismos sésiles, o sea, no se pueden mover. Entonces la naturaleza los ha dotado de una artillería para ganar espacio, para procurar la luz
y cazar sus alimentos. Así que es un tema bastante interesante, don Ricardo. Sí, don Hernán, yo creo que es muy interesante porque yo creo que parte del acuarismo responsable también tiene que ver con la planificación de nuestros acuarios, de nuestros tanques. Y a veces cuando iniciamos en el acuarismo y especialmente en el acuarismo marino y decidimos dar el paso para mantener corales vivos, generalmente recibimos ese fragmento, ese pedacito de coral que lo colocamos a lo mejor no planificadamente en cualquier lado donde tengamos abierto, pero se nos olvida que ese coral se va a volver en una colonia. Y esa colonia va a crecer no solamente hacia arriba, sino hacia los lados, dependiendo mucho de la estructura ósea que tenga, ¿verdad?, el coral. Pero dos problemas muy comunes que tenemos es, una vez que el coral alcance un tamaño, y especialmente si decidimos tener un aquascape, o sea, una formación rocosa muy alta, ya el coral nos va a empezar a salir del agua. Entonces ya hay un problema de crecimiento. Y ese problema de crecimiento también, dependiendo del tipo coral, puede empezarnos a cubrir y a impedir que otros corales empiecen a recibir, por ejemplo, el espectro de luz. Un ejemplo que yo he visto de muchos acuaristas es que a veces desconocen cómo el coral va a crecer y ponemos un coral tipo plato montipora en la parte de arriba del aquascape, y cuando nos damos cuenta que ese coral va creciendo empieza a cubrir los corales que tiene en la parte de abajo. Entonces empezamos a ver esa competencia por luz, y a veces hemos visto dentro de esos accidentes formaciones muy hermosas cuando una acropora atraviesa una montipora o le pasa al lado y los corales se van adaptando, pero también hemos visto en nuestros tanques que mucho el resultado de esa lucha también es blanqueamiento y pérdida también de piezas. Así es, sí, correcto. Yo creo que tenemos que entender que así como cuando llega a nuestras vidas un niño y le compramos una talla de ropa o una talla de zapatos, es imposible no entender que va a haber un proceso de crecimiento y que ese zapatito, que esa ropa, tarde o temprano no va a ser suficiente. Y exactamente lo mismo, si me lo permiten, en este ejemplo sucede en nuestros acuarios. Podemos estar metiendo un coral con una talla de un par de centímetros, pero conforme ese coral se va a ir desarrollando y va creciendo, va a agredir a otros, y no lo agrede porque quiera, lo agrede porque necesita seguir creciendo y tiene que luchar por el espacio. Es un mecanismo de defensa también. Sin duda, Ricardo, es un mecanismo de desarrollo que la naturaleza les ha dado, y ya vamos a profundizar en cuáles son esos mecanismos. Pero necesita seguir creciendo para capturar luz, para crecer como tal, y por supuesto para tener mejores posibilidades de caza, porque al tener más volumen tiene la posibilidad de acceder a mayor cantidad de comida, a alojar mayor cantidad de zoosantela en sus diferentes ramas, etcétera. Entonces viene la pregunta, Ricardo, que a veces no es bien entendida en nuestro pasatiempo. Necesariamente un acuarista tiene que estar fragmentando sus corales. Tiene, por así decirlo, para que nos entiendan las personas, que estar podando ese árbol, porque las ramas pegan contra la pared de la casa, pegan contra las canoas, van a comenzar a hacer daño, comienzan a hacerle sombra al zacate que está bajo ese árbol, digámoslo así, para efectos figurativos. Y si no lo estamos podando, pues perdemos el zacate, o las plantas que hayamos sembrado debajo de ese árbol se irán perdiendo por el exceso de sombra. Pues lo mismo sucede en nuestros acuarios, entonces tenemos que estar fragmentando. De hecho, don adelante, José. Ahí meto la cuchara, digamos, hay un estilo que se utiliza mucho en los acuaristas en Japón, que es como hacer tipo el acuario como un bonsai, donde una piecita se va saliendo de un lado, entonces ok, aquí no me sirve, entonces la cortamos, y esperando que el coral crezca en el sentido de darle una forma para evitar problemas de que se estén tocando, para evitar problemas de que haga guerra química entre uno u otro. Entonces eso es un estilo que a mí particularmente me gusta mucho, y es como mi tipo de acuario que quiero llegar a tener en algún futuro, donde realmente yo le dedico la forma como si fuera un arbolito de bonsai al acuario. Correcto. Entonces voy a hacer tal vez un poco más romántico, si se quiere. Ricardo, si tenemos que cortar esos fragmentos,
un acuarista que sabe lo que cuesta mantener un coral, que sabe lo que le está sucediendo a los arrecifes coralinos en los océanos, que sabe que las Naciones Unidas dice que para el 2050 podrían estar desapareciendo los arrecifes coralinos, que son menos del 1% del territorio marino, pero sostienen el 25% de la vida marina, y ese 25% a su vez sostiene la otra. Uno no se visibiliza echando a la basura esos fragmentos. Uh-huh. Entonces viene el tema, ¿qué hago con esos fragmentos? Y yo siempre lo que he dicho es, tiene usted un arbolito de naranja en la casa, comienza a dar cosecha naranja, pues usted consume las naranjas para su hogar y probablemente las otras las pone para que las personas las recojan, pone ahí un precio económico para que se las lleven, las vende, pero no es que se dedica a la actividad comercial de vender corales. Simplemente que si ese acuarista no realiza esa fragmentación, esa poda, comienza a perder todos los corales que están en su acuario por ese crecimiento. Pero bueno, vamos a corte comercial y de regreso vamos a hablar un poquito de cuáles son esas armas, esos armamentos que tienen los corales para emprender esa lucha por el espacio, la luz y los alimentos. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina. Hoy estamos abordando el tema del crecimiento de los corales. ¿Cuándo se les da ya un estado ideal, una estabilidad, una maduración en el acuario y llega el momento en el que el coral crece tanto que empieza a utilizar sus mecanismos de supervivencia para poder seguirse asegurando la cantidad de luz, de alimento y de espacio que necesita? Y de esa forma empieza a tener problemas con otros vecinos corales que también están luchando por lo mismo. Entonces, don Hernán, llega el momento en el que el acuarista se enfrenta a la situación de que o corto los corales para que ellos sigan sobreviviendo, y qué hago con esos segmentos de coral o esos fragmentos de coral. Y usted nos decía que uno sabe lo que cuesta un coral de esos, a veces perdón, y no necesariamente me estoy refiriendo a términos económicos, Ricardo. Uh-huh. Es que ver crecer un coral medio centímetro al año, que se convirtió luego de 5, 6, 8 años en una pequeña colonia, pensad muchísimo el ser tan irresponsable, digo yo, de cortar y tirar a la basura. Porque los corales están desapareciendo del planeta y un buen acuarista no puede tener esa conciencia. ¿Y por qué hago la observación? Porque ahí es donde vienen las malas interpretaciones de que hay una práctica de comercio con estos corales, lo cual es cierto. Hay personas que se dedican habitualmente al comercio y tienen sus granjas de corales y reproducen. Pero aquí en Costa Rica básicamente lo que tenemos son acuaristas que tienen acuarios con una superficie determinada en los cuales sus corales, queramos o no queramos, van a crecer, y si no se fragmentan, si no se podan, vamos a terminar matando a todos los corales que están ahí. Sí, así es. Es una actividad meramente de acuacultura, que es lo que nosotros abogamos también muchísimo en la industria, en que siga creciendo la cantidad de peces que se desarrollan en acuacultura para evitar o minimizar la presión sobre las costas y los mares para explotación natural. Llega ese momento en el que el coral ya llega a su frontera con respecto a sus vecinos. ¿Cuáles son esos mecanismos que va a utilizar el coral para defenderse? Mira, en términos generales yo puedo decir que hay 4 grandes armamentos que tienen los corales. 4 buenas infanterías para agredir y alcanzar nuevos espacios o buscar comida. Tenemos un primero que es la capa mucosa de los corales. Por supuesto que Josué ahora nos comentaba sobre el armamento químico. Ya vamos a hablar también del armamento químico que tienen los corales. Y hay 2 que son verdaderas obras de arte de la naturaleza. Unos son los filamentos mesentéricos y otros son los nematocistos. Empecemos por estos últimos, los nematocistos.
En términos muy sencillos, los nematocistos son unas células urticantes que los corales precisamente están usando para pelear contra sus vecinos, que también son sésiles, para capturar presas y comer. Son figurativamente como una especie de arpones. Están encapsulados, tienen una especie de hilo, como si fuese exactamente un arpón. Se suelta el arpón y atrás va el hilo, ¿verdad? Tienen unas púas y estas púas ingresan en la carnosidad, por así decirlo, de sus presas, introducen algunas toxinas para paralizarlos. No son propios solo los corales, los nematocistos también los vamos a encontrar en las anémonas o similares, y por eso las aptáceas a veces nos dan dolores de cabeza porque tienen esas células urticantes. Por supuesto, más de uno habrá sido picado por medusas cuando está haciendo algún tipo de snorkel o de competencia en los mares. Entonces, estos son uno de los primeros armamentos que usan los corales. Por ejemplo, hay hidroides que también los tienen y son considerados por nosotros los acuaristas como plagas indeseables. Pero que al final de cuentas, ¿cómo los utilizan? Bueno, para alimentarse, va pasando por ahí, para que visualicemos como si fuese una fotografía, va pasando un zooplancton, un copépodo, ellos lo sienten, disparan el arpón, lo cazan y va para la boca del coral. Pero también son utilizados para agredir a otros corales que están a la par. Simplemente comienzan a bombardearlos, agredirlos. El otro coral comienza a tener un deterioro en su salud y tarde o temprano puede terminar muriendo si sus resistencias son menores a las que el coral lo agrede. Puede ser al revés, que el otro tenga mejores nematocistos y agreda más bien al otro. Luego tenemos que también tener presente que en los corales hay una especie de filamentos o hilos que se llaman tentáculos barrenadores. Estos tentáculos barrenadores son unos hilos bastante largos. Cuando algunos corales pueden tener extensiones de 20 hasta 30 centímetros. Entonces, imaginémonos cuando vamos a colocar un coral, dependiendo de las especies que sean, las distancias que hay que guardar, porque yo no puedo pensar en el ahora, tengo que pensar en el mañana. Este coral, ¿cuán grande va a llegar a estar dentro de unos años y a qué distancia me está quedando con respecto a los otros que estoy poniendo al lado? Porque probablemente hoy puse uno pequeñito, ¿verdad? Y guardé esa distancia de 30 centímetros, pero a la vuelta de 5, de 6 años, los dos corales vecinos fueron creciendo y esa distancia ya no es de 30 centímetros. Esa distancia puede ser simplemente de un par de centímetros dependiendo del tipo de coral que tengamos. El tema con estos tentáculos barrenadores es que están cargados de nematocistos también. Por ejemplo, en el caso de las eufilias, los nematocistos están sumamente concentrados en las puntas. Y entonces, no por nada, por ejemplo, una eufilia como el torch ganó el nombre de antorcha, porque simplemente quema. Y aquellos que tal vez hayan nadado, hecho snorkel en Cahuita, habrán tenido alguna situación con un coral de fuego de los que hay en esa zona, y es simplemente la carga de nematocistos que están ahí. También hay otros nematocistos en otros corales que son bien famosos por tener esos tentáculos barrenadores, y no por nada se llaman barrenadores, porque es que lo que hacen son barridas. Los tiran como grandes látigos a barrer las aguas circundantes
a pescar peces pequeñitos o lo que sean zooplancton, fitoplancton, en fin. Otros de estos corales que son famosos dentro de nuestro pasatiempo son las galaxeas. Y estas galaxeas pues crecen sumamente rápido, sus tentáculos son bien extensos. Quienes les gustan los corales tipo LPS, ¿verdad? Creo que sabrán lo que pueden hacer los corales celebros cuando sacan estos grandes tentáculos y queman a algún otro coral que esté cercano. Las pavonas, los chalices son otros que tienen estos tentáculos barrenadores. Principalmente se los podemos observar en las noches, ya cuando las luces están apagadas, y entonces los sueltan todos estos tentáculos como si fueran grandes telarañas a barrer todo el agua circundante. De hecho, a mí me pasa mucho. Yo tengo una raja rampage, un poquito ya grande, y que va, o sea, cuando acomodo corales, o sea, lo primero que tengo que garantizarme es el hecho de, ok, ella por lo menos unos 10 centímetros fuera de cualquier coral a su alcance, porque en las noches es algo impresionante ver cómo sueltan esos pelitos, esos tentáculos, que lo que hacen es quemar todo a su paso, o sea, y valga que también tenemos corales que son un poquito menos agresivos que otros, ¿verdad? Porque normalmente, si pongo ejemplo una acropora muy cerca de la raja rampage, posiblemente en la mañana va a amanecer blanca del estrés o la quemada que le pudo pegar, ¿verdad? Así es. Y es la razón por la que las anémonas, cuando se andan con su baile por todo el acuario, hacen una quemazón, porque tienen altísimas cargas de nematocistos. No en vano se van a dedicar a capturar peces pequeños, ¿verdad? Y que por la naturaleza en tema de evolución pues ha hecho que los famosos nemos no sean tan afectados o no se vean afectados. Cambiando del armamento, y literalmente eso es una artillería, los nematocitos. Hay otros argumentos que pueden tener los corales para luchar por ese espacio, para quemar a su vecino y que ese vecino dé paso a luz, porque va a seguir utilizando ese coral o va a alcanzar presas. Y son los filamentos mesentéricos. Suena un poco a veces inimaginable, pero estamos hablando como de unas especies de tripas que salen del coral. Y estas tripas son miles de pequeños hilitos, como si fuesen una telaraña pegajosa, que se le adhieren al coral vecino. No solo le van a quemar, sino que van a alimentarse a través de las enzimas digestivas que tienen estos filamentos mesentéricos. Y por supuesto es otro de los armamentos que usa el coral para quemar a sus vecinos. En este punto de los filamentos mesentéricos, yo creo que los que tienen mayor tradición en cuanto a esa agresividad están los fabias, los fabites, unos famosísimos que son las pectinias, ¿verdad? Y por supuesto las ignoporas. Quienes habrán tenido ignoporas sabrán que si esa ignopora está a un par de centímetros de algún coral, al día siguiente lo que puede encontrar es blanqueado una buena parte, más que blanqueado, descarnado. Le queman, consumen toda la carne y van matando al coral vecino, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener alguna pectinia o una ignopora, pero son bastante agresivos estos benditos filamentos mesentéricos que tienen. Otro de los puntos que podremos citar dentro de esa evolución es el armamento químico. Normalmente los tentáculos barrenadores, los nematocistos,
estos filamentos mesentéricos son muy propios de los corales que tienen alguna estructura de carbonato de calcio. El armamento químico es más propio de los corales blandos. Creo que si alguien ha tenido por ahí algún coral cuero, un sarcophyton, habrá visto que se le forma una película encima de la piel, y esa película luego la desprende y luego se le vuelve a hacer y luego la desprende, etcétera. Ahí básicamente lo que están haciendo estos corales es liberando tóxicos químicos que van a contaminar, por así decirlo, el agua circundante de ese coral blando, y va a provocar que otros corales se retrasen en crecimiento porque están en constante agresión. Entonces esos corales se retraen, entonces el crecimiento se hace bastante lento, y obviamente eso es lo que utilizan para ganar ese espacio. Si estamos pensando, por ejemplo, en un coral blando con un coral duro, el coral duro pues va a tener estos elementos que hablábamos de los nematocistos, de los filamentos barrenadores, de los filamentos mesenteriales. Pero esta guerra química, el coral blando va a estar contaminándole el agua, hace que ese coral duro vaya a tener un crecimiento más lento, y el coral blando, pues la naturaleza le dio la facilidad de crecer muchísimo más rápido que el coral duro, porque no tiene que gastar energía en ese proceso de calcificación, aunque sí tienen unas espéculas de calcio, pero crecen más rápido. Y un coral blando, cuando está plenamente inflado, por así decirlo, puede ser 3 veces su tamaño. Entonces ese coral tal vez duro que está a la par, no solo está recibiendo luz, imaginémonos un coral sarcophyton bien extendido, bloquea buena cantidad de luz para ese fragmento tal vez de acropora que se puso a la par, sino que adicionalmente va a estar recibiendo una contaminación del agua circundante. Estos químicos que tienen estos corales blandos principalmente son metabolitos. Y aquí pueden haber diferentes tipos de metabolitos. Pueden haber esteroides, pueden haber acetatos, poliamida, terpenoides, y entonces hacen esa guerra química. Por supuesto que hay corales blandos súper famosos por tener una muy buena liberación de este armamento químico, y ahí estamos con los sarcophyton que ya citábamos, pero también tenemos los zoántidos, tenemos los lobophyton y las limnarias. ¿Qué hacer con estos casos? Bueno, hay 3 acciones que el acuarista debería de estar de ordinario haciendo. Los cambios de agua, que lo que hacen es diluir la contaminación que pueda haber ahí, ¿verdad? O por supuesto que tener muy buena filtración, pero sobre todo usar carbón activo. El carbón activo va a ayudarnos muchísimo a capturar toda esa guerra química que han estado liberando esos corales. Bueno, y por último tenemos las capas mucosas. La mucosidad del coral varía de coral en coral, entonces eso hace que unos sean más agresivos que otros. Yo no sé si algún acuarista que nos escucha en algún momento se le habrá caído un coral y ni siquiera han pasado 5 minutos y ha quemado al coral al cual esa pieza se cayó, porque su mucosidad era sumamente fuerte y provocó una gran quemadura en el coral que tuvo la mala suerte de recibir a ese que se nos cayó. Y también, adelante, José. También, don Hernán, y el hecho de que hay algunos corales que son muchísimo más agresivos que otros, ¿verdad? Ayer me pasó que se me cayó una acropora encima de una montipora, y pues no pasaron ni 10 minutos y ya la mitad se me blanqueó, ¿verdad? Pero yo tengo muy presente el hecho de corales que son hiper mega agresivos en esta lucha de espacio, de luz y de alimentación, que me imagino que vos la tuviste en algún momento con la Cypastrea meteoro. O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Sí.
Y tienen esas otras habilidades de crecimiento rápido, ¿verdad? Es que la naturaleza desarrolló en cada una de estas especies diferentes posibilidades para lograr esa lucha por el espacio, la alimentación y la luz. Dentro de las mucosas que son bien agresivas, básicamente destacan las de las acantastreas. Y espero que nadie haga la prueba porque le puede salir bien caro. Para algunas personas, y es el caso mío, vos, Ricardo, has visto algunas fotografías mías, la mucosidad puede ser tan fuerte que meter la mano cerca de estos corales para hacer algún tipo de manipulación, esa baba, esa mucosidad, te desarrolla una alergia bastante importante. Yo, todos creo que ya he sabido que tengo bastantes años de andar en esto. Y te soy honesto, yo no era alérgico, desarrollé una alergia en la mucosidad de los corales probablemente en los últimos 3-4 años, al punto que si yo meto a la mano y hago alguna manipulación, duro con una alergia, con fuerte picadura, me puede durar fácilmente 10 días y comienzan a cicatrizarse esas ronchitas que se hacen. Mi única opción es tomarme una pastilla previamente para evitar la alergia. Pero tengo que tomármela como media hora antes o tengo que tomármela una hora antes. El tema es que a veces uno como acuarista pues no planifica, ¿verdad? Y entonces ve que se le cayó algo y mete la mano y se le olvidó tomarse la pastilla. Especialmente porque está a contratiempo, a veces como decía Josué, ¿verdad? Cae sobre otra pieza de coral y hay que salvarla rápido. Así es. Y te soy honesto, conozco muchos casos de acuaristas que desarrollan o son simplemente sensibles a esta mucosidad de los corales. De hecho, ahora que antes de iniciar el programa estaba hablando con don Hernán exactamente eso, digamos. Parte de mi gusto es pues, tener los vidrios limpios, acomodar las piezas, esto y lo otro, pero desarrollé alergia igual que don Hernán y que va a ver, es que sí es terrible, digamos, digamos la piel como que me quema y dura tamaño poco en cicatrizar, entonces ahora tengo que tener un muchacho que me ayuda, por dicha que lo encontré, y me ayuda a hacer todas esas cosas, pero más de una vez me toca meter la mano por alguna emergencia o algo y pues terminamos en esto, pero es muy importante el hecho de estar conociendo uno la reacción que puede tener el acuario hasta uno mismo, ¿verdad? Correcto. Entonces, Ricardo, por todo esto que hemos conversado y ya estando a la vuelta del cierre del programa, yo recomendaría, uno, tener una visión a futuro. Es decir, comprar corales sabiendo cuáles son los patrones de crecimiento, cuánto pueden crecer, cuánto demoran en crecer, para hacer ubicaciones correctas. Entender lo que hablabas de la morfología, que hay algunos que son más tipo ramas, otros son más tipo plato, etcétera, y que tienen que ubicarse. La naturaleza desarrolló a los platos para recibir menos luminosidad, por eso es que se extienden como platos para pellizcar cualquier longitud de onda que esté entrando en el agua del mar, y los que son más ramificados normalmente son los que van hacia las superficies. Fuera de que si uno quiere valorar el tema de coloración, que es otro mundo, pues la ubicación también es fundamental. Ya aquí comenzamos a entrelazar diferentes temáticas de agresión y temáticas de estética. Cuán colorido quiero un coral, porque si no tiene la intensidad lumínica correcta, más una serie de otras situaciones, calidad de agua, microelementos en el agua que le permitan fabricar proteínas de color, pues no vamos a lograr tampoco los colores que queremos. Pero sin duda alguna el tema lumínico es muy importante. Entonces, saber dónde ubicarlos por temas estéticos es otro programa que podríamos en algún momento abordar en Acuariofilia Marina. Luego tenemos que entender que el coral, conforme crezca y se va haciendo colonia, si no hay buena penetración de luz, va a haber un blanqueamiento hacia la base de los corales, hacia las
caras donde no está pegando la iluminación, y eso le da cierta fragilidad a los corales. Por lo tanto, hay que tener también ese tipo de cuidados. Lo que hablaba de los corales blandos, de que pueden crecer hasta 3 veces el volumen cuando se llenan de agua, ¿verdad? Y por tanto hacer sombra a los corales vecinos. El flujo es importantísimo, porque si no ubicamos bien los corales de acuerdo a esos patrones, a esas morfologías, el flujo va a ser afectado seriamente. Y cuando afectamos un flujo, recuerden que con los corales, al ser sésiles, dependen del flujo de agua para que les lleve los alimentos. Son animales que cazan. Por tanto, si hay afectaciones en los flujos, no solo vamos a tener una mayor sedimentación que nos va a dar dolores de cabeza, en aumento de nutrientes, en la formación de algas indeseables en esos depósitos de desechos, ¿verdad? Sino que también vamos a alimentar la alimentación de ciertos corales que tal vez ese patrón de agua se vio seriamente afectado. Y nuevamente que es necesario realizar fragmentación o la poda de los corales para evitar toda esta serie de situaciones que hemos venido comentando a lo largo del programa, porque si no se hace la fragmentación y dejamos que se afecte el flujo de agua, si dejamos que los corales se vean afectados por la agresión de otros, por la falta de iluminación, simplemente lo que estamos construyendo es un colapso en el ecosistema que nos va a generar problemas de todo tipo, dentro de los cuales sin duda puede aparecer la necrosis rápida o lenta en los corales, que también es propio para hablar en otro programa. Y por último, Ricardo, el tema a veces se nos complica, porque si hablamos de que tenemos que hacer fragmentación, te digo que a veces no es tan fácil. Yo he tenido colonias que usted está constantemente fragmentando, y que está bien, corta las puntas, pero digámoslo así, el tronco primario cada vez va engrosándose y engrosándose. Y yo he llegado a tener corales cuyo tronco, cuya base principal originaria puede ya alcanzar el grosor de el tubo de cartón que lleva un rollo de papel higiénico. Y eso no hay tijera que lo corte, hay que meter serrucho, aunque suene un poco caricaturesco, pero es verdad, hay que meter serrucho para cortar. Entonces, el tema de otros recursos para hacer la poda o hacer el fragmenteo también es de importancia que se estudie, y una de las opciones que yo he venido dando es el uso de la sosa cáustica como una herramienta para delimitar las fronteras de agresión entre los corales. Sí, así es, don Hernán. Yo creo que son oportunidades o retos que tienen aquellas personas que logran estabilidad en su acuario a través de prácticas responsables, cuando ya esos corales alcanzan cierto tamaño o ya empiezan a crecer, y los cuidados que hay que tener alrededor de eso. Así que agradecerle a usted, don Hernán, agradecerle a Josué, agradecerle también a Heiner González, a Fran Ramírez, Orlando Palma y a Jorge Carvajal, que estuvieron muy de cerca con nosotros en redes sociales, y también agradecerles a ustedes que nos han acompañado en esta mañana en Acuariofilia Marina, por supuesto invitándolos para que se queden en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.